Hubo un silencio profundo, casi sagrado, que descendió sobre la plaza de San Pedro. Era como si el mismo cielo hubiese contenido el aliento. Los miles de fieles congregados, con los ojos fijos en aquella pequeña chimenea de la Capilla Sistina, sentían en el corazón que algo más que humo estaba por aparecer. Y entonces sucedió. Una columna de humo blanco se alzó, leve al principio, luego densa y brillante como nube en día de ascensión. Algunos gritaron. Otros lloraron. Los más ancianos apretaron sus rosarios. Los niños se tomaron de las manos. La fumata blanca no era solo señal de elección, era el símbolo del renacimiento de la esperanza en un mundo que parece haber olvidado el camino del Espíritu. Querido hermano, querida hermana, ¿cuándo fue la última vez que sentiste que algo verdaderamente santo ocurría frente a ti? ¿Has olvidado cómo arde el pecho cuando el Espíritu Santo se mueve? En ese instante, no fue el Vaticano, fue el cenáculo. No fue humo, fue espíritu. Y ese espíritu venía a anunciar un nuevo tiempo para nuestra iglesia, tiempo de purificación, de fuego y de promesa. Mientras los campanarios comenzaban a repicar y los periodistas anunciaban con voz temblorosa que habemus papam, muchos aún no sabían su nombre, pero ya sabían algo: Dios no se ha olvidado de su iglesia. Y allí, en medio de ese murmullo convertido en clamor, apareció el nuevo sucesor de Pedro. Un rostro sereno. Una mirada limpia. Y un nombre que retumbó con fuerza: León XIV. Sí, hijo mío, hija mía. León. Como rugido que despierta al dormido. Como guardián del redil. Como eco de valentía en tiempos de tibieza. Pero antes de hablar de él, permíteme detenerme un momento contigo, frente a este misterio. Porque cada elección papal no es solo un hecho eclesiástico, es un momento espiritual, una sacudida divina. Es como si Cristo mismo volviera a preguntarnos: ¿me amas? Y al responderle, Él dice: entonces apacienta mis ovejas. Muchos se preguntaban si el nuevo Papa sería tradicional o moderno, si continuaría la línea de Francisco o marcaría otro rumbo. Pero en el corazón de la Iglesia, esas categorías no importan. Lo que importa es si el elegido oye la voz de Dios, si tiene el alma en vela, si ama a Cristo por encima de todas las cosas. Y eso, queridos míos, se sintió. La elección del Papa León XIV marcó más que una transición. Fue una señal. Una de esas señales espirituales que no se ven con los ojos, pero que el alma reconoce. ¿Qué cambió ese día? Primero, cambió el aire. Como en Pentecostés, el Espíritu sopló con fuerza, y quienes estaban atentos lo percibieron. La brisa del Espíritu no siempre trae palabras nuevas, pero sí enciende significados antiguos con un fuego que los renueva. Segundo, cambió la expectativa. Por primera vez, un papa nacido en Estados Unidos fue elegido. Algunos lo celebraron como avance geopolítico. Otros se inquietaron. Pero en realidad, Dios no elige según fronteras, sino según corazones. Y cuando Él elige, es porque ve lo que nosotros no vemos. León XIV no fue una sorpresa para el cielo. Tercero, cambió el tono. Las primeras palabras del nuevo pontífice no fueron rebuscadas. Fueron humildes. Fue un saludo de paz. Fue una mano tendida. Y eso, en tiempos de división, es un milagro en sí mismo. Hermanos y hermanas, no se equivoquen. El enemigo espiritual de estos tiempos no es solo el pecado evidente, sino la desesperanza oculta. Es ese susurro que dice: la Iglesia está cansada, dividida, apagada. Pero cada elección papal es la respuesta de Cristo a esa mentira. Y su respuesta es clara: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. En los días siguientes, mientras aún sonaban los ecos del anuncio, comenzaron a surgir las primeras señales. No políticas. No sociales. Espirituales. Una anciana en Venezuela me escribió: Padre, sentí una paz que no puedo explicar al ver al nuevo Papa. Lloré sin saber por qué. Le respondí: lloraste porque tu alma reconoció al pastor. Otra mujer, en México, me dijo: mi esposo llevaba años alejado de la iglesia. Al ver la elección, se arrodilló y comenzó a orar. No se trata del hombre, se trata del Espíritu que lo unge. ¿Y qué más cambió? Cambió la mirada del mundo. Durante horas, los medios se enfocaron no en guerras, ni en escándalos, sino en una cruz. En una sotana blanca. En una promesa. La iglesia volvió a ser faro. Y aunque por un momento, el mundo miró hacia la luz. Yo,
el padre Luis Toro, desde mi humilde lugar, observaba también. Y oraba. Oraba por el nuevo Papa, por ti que lees estas palabras, y por todos aquellos que, como Tomás, necesitan ver para creer. Y mientras oraba, comprendí algo que quiero compartirte: cada elección papal no es solo un momento de la historia de la Iglesia. Es también una invitación. A despertar. A orar. A confiar. Porque si Dios sigue enviando pastores, es porque aún hay ovejas dispuestas a seguir. Entonces, ¿qué cambia ahora en la Iglesia? Cambia la dirección del viento. Cambia el ritmo del paso. Cambia la forma de la esperanza. Pero más que eso, cambia la disposición de los corazones. Quizás tú estás leyendo esto con el alma cansada, con heridas que no has sanado, con dudas que no has resuelto. Déjame decirte algo: Dios no ha terminado contigo. Y esta elección no es solo sobre el Vaticano. Es sobre ti. Sobre lo que el Espíritu quiere hacer en tu vida. Hoy es tiempo de abrir los ojos. De mirar al cielo y decir: Señor, si has elegido un nuevo Papa, es porque aún tienes planes para tu Iglesia, y para mí. Hoy es tiempo de arrodillarse. De rezar por el nuevo pontífice. De ofrecer un rosario, una misa, un sacrificio silencioso. Porque si queremos una Iglesia renovada, debemos empezar por renovar nuestro corazón. León XIV ha sido elegido. Y con él, comienza una nueva etapa. Pero esa etapa no será solo en Roma. Será en tu casa. En tu familia. En tu oración. Será en cada lugar donde un alma diga: aquí estoy, Señor, envíame. El nombre. A veces olvidamos que los nombres no son solo palabras. En la Biblia, el nombre revela la esencia, la misión, el destino. Dios no llama por azar. Llama por sentido. Abraham se convierte en Abraham. Simón, en Pedro. Saulo, en Pablo. Y ahora, Robert Francis Prevost elige llamarse León XIV. ¿Por qué León? ¿Por qué ese nombre entre tantos posibles? ¿Por qué no Francisco II, en honor a su predecesor tan amado? ¿Por qué no Juan, como el apóstol del amor? ¿Por qué no Benedicto, como eco de la sabiduría que combate la oscuridad? No, mis hijos. No eligió esos nombres. Eligió León. Y en ese nombre hay un misterio, y una promesa. Detente conmigo. No te apresures. Cierra los ojos si es necesario. Imagina por un instante al nuevo Papa, vestido de blanco, inclinado en oración frente al crucifijo, y de sus labios brota ese nombre, León. ¿Lo escuchas? ¿Sientes lo que se mueve? No fue una elección casual. Fue un rugido espiritual. Fue una proclamación en medio de la batalla invisible que vive la Iglesia. Porque no estamos en tiempos de descanso. Estamos en tiempos de combate. Y Dios ha levantado un león para pastorear entre lobos. Recordemos. El último papa que llevó este nombre fue León XIII, el gran defensor de la doctrina social de la Iglesia. Un papa profético que enfrentó las ideologías de su tiempo con sabiduría sobrenatural. Fue él quien tuvo aquella visión escalofriante de Satanás desafiando a la Iglesia durante un siglo. Y fue él quien respondió con la oración a San Miguel Arcángel. ¡Qué coincidencia más santa! ¡Qué eco de la historia! León XIII habló del poder de la oración, de la lucha espiritual, de la necesidad de que los laicos se conviertan en soldados de la fe. Y ahora, León XIV aparece en escena, como si el cielo estuviera retomando una historia que había dejado en suspenso. Pero hay más. Porque el símbolo de león no es solo fuerza. Es majestad, vigilancia, autoridad legítima, poder unido a humildad. En el Apocalipsis, Cristo es llamado el león de la tribu de Judá. No es una imagen de destrucción, sino de realeza santa. Y en tiempos donde se ha querido reducir al Papa a un mero gestor, un diplomático, un político vestido de blanco, este nombre recuerda al mundo que el Papa es un pastor, sí, pero también un guerrero del espíritu. Elige el nombre León y con ello, el nuevo Papa declara: estoy aquí no para agradar al mundo, sino para servir a Dios. Mis hijos, ¿comprenden la magnitud? ¿Se dan cuenta de lo que esto significa espiritualmente? Cuando un papa toma un nombre así, se inscribe en una línea profética. Está diciendo a la Iglesia: prepárense, el combate continúa, pero no están solos. Yo mismo sentí un estremecimiento cuando escuché por primera vez ese nombre. Fue como si una trompeta invisible hubiese sonado en lo profundo del alma.
Fue como cuando San Juan Bautista gritó en el desierto: «Preparen el camino del Señor». Y el eco de ese nombre, León XIV, comenzó a correr por las calles, por las casas, por las redes. Algunos se maravillaban. Otros se preguntaban con escepticismo: ¿qué querrá decir con eso? Pero los que tienen oído para lo espiritual, entendieron. El nombre es un escudo. El nombre es un grito. El nombre es una oración. Y mientras el mundo debatía sobre el simbolismo político, algunos fieles se pusieron de rodillas. Porque comprendieron que el cielo había hablado. Pero hay algo más, algo que solo el Espíritu puede revelar. ¿Recuerdan ustedes lo que dice el Salmo 91? No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en la oscuridad. Porque a sus ángeles ha dado órdenes sobre ti, para que te guarden en todos tus caminos. Ese salmo es el que tradicionalmente se reza como escudo de protección. Y en él, el enemigo es descrito como una bestia feroz. Pero también ahí se promete: pisarás al león y a la serpiente, hollarás al cachorro del león y al dragón. ¡Oh maravilla! ¡Oh sabiduría divina! El Papa ha elegido llamarse león, no como símbolo de amenaza, sino como victoria sobre las tinieblas. Como cumplimiento de esa promesa, que los hijos de Dios aplastarán el mal bajo sus pies. Y así como Cristo es el león que vence, León XIV se presenta como servidor de esa victoria. Querido pueblo de Dios, este nombre es también un llamado a ti. Sí, a ti que lees estas palabras con el corazón palpitando. ¿Eres capaz de alzar tu propia voz? ¿Eres capaz de rugir con la verdad en medio de la mentira? ¿Eres capaz de guardar tu fe como un león guarda su manada? Porque si el Papa ha elegido ese nombre, es porque quiere despertar a los corazones dormidos. Quiere encender la llama en los templos apagados. Quiere levantar a los laicos del letargo espiritual. Quiere anunciar que la tibieza no tiene lugar en la Iglesia de Cristo. Desde su primer gesto, León XIV ha demostrado firmeza. No una rigidez legalista, sino la firmeza de quien ha bebido del sufrimiento pastoral y ha sido probado en el fuego del servicio. Su historia no es de mármol ni de privilegios. Es de polvo, de periferias, de silencio obediente. Y ahora, con ese pasado a cuestas, se coloca el nombre de León. No para engrandecerse, sino para cargar sobre sí el peso de la Iglesia universal. Como San Pedro cuando Jesús le dijo: cuando eras joven, te vestías e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras ir. León XIV ha dicho sí. Ha dicho: aquí estoy. Y ese sí resuena hoy en cada rincón del mundo católico. Por eso, cuando escuches su nombre, no lo digas a la ligera. No es un título más. Es un signo. Es un testimonio. Es una profecía. Es una invitación a ti, a mí, a todos, a volver al fervor primero, a luchar por la fe, a mantenernos firmes, incluso cuando la oscuridad nos rodee. Así que, mi hermano, mi hermana, cuando reces por el Papa, no reces por el nuevo. Llámalo por su nombre, León XIV. Y al hacerlo, recuerda que estás invocando al pastor que Dios ha elegido para guiar a su rebaño en un tiempo de ruinas morales y hambre espiritual. Que cada vez que pronuncies su nombre, el Espíritu renueve en ti el coraje, la fidelidad y la esperanza. Porque en el nombre hay poder. Y en este nombre, hay una promesa de fuego. Hay caminos que parecen pequeños. Que nacen en el silencio. En una parroquia cualquiera. En una calle común. Caminos que no anuncian grandeza, ni llevan títulos, ni suenan a historia, hasta que Dios los toca. Así fue el camino de Robert Francis Prevost. Hoy lo conocemos como León XIV. Pero mucho antes de vestir de blanco, vistió de humildad. Mucho antes de levantar la mano desde el balcón de San Pedro, levantó la mirada desde los barrios olvidados del Perú. Sí, porque este Papa no llegó del mármol, sino del polvo. No creció en catedrales antiguas, sino entre edificios grises del sur de Chicago. En una familia obrera. En un vecindario donde el esfuerzo era más común que el privilegio, y la fe, muchas veces, era el único lujo que se heredaba. Allí, en medio del ruido cotidiano y de los desafíos de la juventud moderna, nació la semilla de una vocación. Una semilla invisible a los ojos del mundo, pero perfectamente clara a los ojos del cielo. Desde joven, Robert buscaba algo más. Algo que no se encontraba en los logros humanos, ni en los reconocimientos vacíos. Él sentía esa inquietud misteriosa que tantos santos han confesado, un vacío que solo Dios puede llenar.
Y como ocurre con las grandes almas, su vocación fue tallada en lo oculto. No entre frases ni aplausos, sino en la profundidad de la oración, en las madrugadas frías de discernimiento, en el temblor de la duda vencida por la fe. Fue así como ingresó a la Orden de San Agustín. Y ahí comenzó su camino no hacia el poder, sino hacia el servicio. No hacia el trono, sino hacia la cruz. Mis hijos, no piensen que ser papa comienza en Roma. Comienza en la obediencia diaria. En el sí callado que se repite en cada momento. En el amor paciente por las almas que sufren. En el estudio de la palabra. En la entrega concreta a los hermanos. Fue enviado a Perú. Y allí vivió no como extranjero, sino como hermano. Aprendió el idioma. Aprendió los rostros. Aprendió el dolor de la pobreza, la belleza de la fe popular, el canto entre lágrimas, la misa bajo un techo de zinc, el altar hecho con manos campesinas. Allí se formó su corazón de pastor. No con teorías, sino con encuentros. Con niños descalzos que le daban dibujos. Con madres solas que le pedían bendiciones. Con ancianos que solo querían escuchar que Dios no los había olvidado. Y ahí, en esa tierra de promesas y quebrantos, aprendió a amar a la iglesia viva. Porque la iglesia no son solo estructuras, son personas. Son heridas. Son búsquedas. Son almas. Y él las buscaba como quien busca un tesoro escondido. Muchos de sus compañeros lo recuerdan con una expresión constante, serenidad. Pero no una serenidad pasiva, sino esa que nace del que ha sido probado por el fuego de la misión. Su liderazgo creció, sí. Fue nombrado superior de su comunidad, luego prior general de su orden. Pero nunca dejó de ser servidor. A veces viajaba kilómetros a lomo de burro solo para llevar la Eucaristía. Otras veces dormía en el suelo, junto a campesinos, después de una jornada de oración y escucha. Y cuando fue llamado a Roma, ya no como misionero, sino como obispo, muchos en Perú lloraron. Lloraron no por su partida, sino por su entrega. Sabían que él no los había servido por interés, sino por amor. Y ese tipo de amor deja una huella eterna. Ahora, querido hermano, querida hermana, míralo en el Vaticano. Con el rostro sereno. Con la cruz sobre el pecho. Con la mirada firme. ¿Lo reconoces? Es el mismo que caminaba por los cerros polvorientos de Trujillo. El mismo que sostenía a los enfermos con manos temblorosas, pero llenas de fe. Es el mismo, pero ahora con una carga mayor. Y aquí viene el misterio. Porque su camino personal se convierte, ahora, en camino de toda la iglesia. Su misión ya no es solo en Perú. Es en cada rincón donde hay una oveja perdida. En cada diócesis donde reina el desánimo. En cada sacerdote que lucha en soledad. En cada joven que ha dejado de creer. Dios tomó ese camino escondido, y lo puso en lo alto. No para gloria del hombre, sino para mostrar que el reino de los cielos pertenece a los que sirven en lo oculto. ¿Y tú, que lees esto, no sientes que también tu camino, aunque parezca pequeño, puede tener un destino grande? ¿No sientes que en medio de tus tareas cotidianas, tus dolores, tus silencios, Dios también está escribiendo una historia? El Papa León XIV no es un milagro caído del cielo. Es el fruto de una vida ofrecida, día a día, paso a paso, en medio de lo ordinario. Y ese es su mensaje, que lo extraordinario comienza en la fidelidad diaria. Mis hijos, en Venezuela, como en tantos otros lugares, hay jóvenes que sueñan con servir. Hay adultos que creen que su tiempo ha pasado. Hay ancianos que piensan que ya no pueden hacer más. Y mentira del enemigo. Mientras tengas vida, puedes servir. Mientras puedas amar, puedes transformar. El nuevo Papa lo sabe. Porque lo ha vivido. Porque su vocación no fue la de un príncipe, sino la de un servidor. Y su misión sigue siendo la misma, apacentar. Sanar. Guiar. Orar. Luchar. Amar. Desde Chicago hasta Trujillo. Desde Trujillo hasta Roma. Y ahora, hasta los confines de la tierra. Ese es el camino de Prevost. Y ese, también, puede ser tu camino. Las palabras tienen poder. Poder de herir, poder de sanar. Poder de levantar o de aplastar. Pero hay palabras que no nacen solo de la mente, nacen del espíritu. Palabras que no se escuchan solo con los oídos, sino con el alma. Así fueron las primeras palabras del Papa León XIV. No gritó.
no alzó la voz. No buscó impacto. Buscó verdad. Y desde ese balcón, bajo la noche que envolvía la plaza de San Pedro como un manto de misterio, su voz rompió siglos de historia y entró en los corazones de millones. Queridos hermanos y hermanas, que la paz de Cristo reine en sus corazones. Nada más sencillo. Nada más fuerte. Porque en tiempos de guerra, de división, de ruido, la paz es la señal de lo divino. No fue un discurso técnico. No fue un manifiesto político. Fue una proclamación espiritual. La paz de Cristo. No la paz de las negociaciones. No la paz superficial de los acuerdos humanos. La paz que brota del costado abierto de Jesús. La paz que nace cuando uno se arrodilla y dice, Señor, ten piedad de mí. El nuevo Papa habló con pausas. Como quien sabe que el silencio también comunica. Como quien ha aprendido que el espíritu no grita, pero arde. Habló del perdón. De la necesidad de volver a lo esencial. Habló del dolor del mundo, y de la ternura de Dios. Y mientras hablaba, muchos lloraban. No por tristeza. Por reconocimiento. Porque no es frecuente escuchar a un líder que no hable de sí mismo, sino de Dios. Venimos de un tiempo de gran gracia, el ministerio de mi predecesor ha sido luz para el mundo. Yo vengo a continuar ese camino, con humildad, y con ustedes. Así lo dijo. Sin triunfalismos. Sin promesas vacías. Un eco del corazón de Francisco, pero con voz propia. Una continuidad, sí, pero también un nuevo tono. Y aquí, querido hermano, querida hermana, hay que estar atentos. Porque el Espíritu habla. Pero solo los que oran, los que vigilan, los que se vacían de sí mismos, lo reconocen. En esas primeras palabras, hubo 5 señales espirituales que muchos no vieron con los ojos, pero que los humildes sintieron en el alma. Primera señal, la invocación a la paz. No es un gesto diplomático. Es un gesto profético. Porque el mundo arde, las familias se rompen, los corazones se enfrían, y él comenzó invocando la única paz que puede cambiarlo todo, la de Cristo. Segunda señal, la gratitud. León XIV no se presentó como el Salvador, sino como el heredero de una misión. Honró a su antecesor. Y con ello, selló una continuidad que el mundo secular no entiende, la de los santos que se relevan en el servicio, no en el poder. Tercera señal, la humildad. Dijo que venía con ustedes. No por encima. No como dueño. Como hermano mayor. Como servidor. Como quien conoce el peso de la cruz, pero también la fuerza de la oración. Cuarta señal, el silencio. Hubo momentos en los que simplemente se detuvo. Y ese silencio habló más que 1000 palabras. Porque en esos segundos, el Espíritu descendía. No fue un error. Fue reverencia. Fue adoración silenciosa. Fue espacio para que el alma escuchara. Quinta señal, el llamado a la oración. No puedo comenzar esta misión sin pedirles lo más necesario, oren por mí. Lo dijo con firmeza. No como quien pide por costumbre. Como quien sabe que sin oración, el Papa es solo un hombre. Pero con oración, es roca, es pastor, es faro en medio de la tormenta. Y mientras hablaba, algo cambiaba en el ambiente. Los aplausos cesaban. Los murmullos se apagaban. Era como si cada palabra estuviera ungida. Cristo camina con nosotros, dijo. Y al pronunciar ese nombre, el aire se detuvo. Porque Cristo es el centro. Cristo es el principio y el fin. Y cuando un papa pone ese nombre en el centro de su primer discurso, está anunciando su programa espiritual, no soy yo, es él. Muchos analistas buscaron claves políticas. Intentaron leer entre líneas. Pero los ojos del mundo rara vez entienden los códigos del cielo. Lo que se vivió en esa noche fue un acto espiritual. Una irrupción de lo divino. Un nuevo Pentecostés, silencioso pero poderoso. ¿Y tú, lo percibiste? ¿Estabas atento? ¿Orabas? Porque esas palabras no fueron solo para los presentes en Roma. Fueron para ti. Para tu hogar. Para tu alma. Y si escuchaste con el corazón abierto, tal vez algo se movió dentro de ti. Tal vez un anhelo despertó. Tal vez una vieja herida comenzó a cerrarse. Porque eso es lo que hace el Espíritu cuando se pronuncia su nombre con fe. Cristo camina con nosotros. Tal vez tú sientes que has caminado solo. Que has cargado penas sin consuelo.
que has orado sin respuestas. Pero esta palabra es para ti, Cristo camina contigo. Aunque no lo veas. Aunque no lo sientas. Aunque tu noche sea oscura. Las primeras palabras del Papa fueron eso, una proclamación de cercanía. Y en tiempos de soledad, esa es la mayor esperanza. Así comienza el pontificado de León XIV. No con decretos. No con estrategias. Con una oración. Con una entrega. Con una confianza total en el Espíritu. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a caminar también? ¿A acompañar este nuevo tiempo con fidelidad? ¿A ser iglesia viva, no solo espectador? Este capítulo no termina en Roma. Comienza en ti. Porque las palabras de un papa no son solo para ser aplaudidas. Son para ser vividas. Y si lo haces, verás señales. Verás cómo cambia tu familia, tu comunidad, tu propia relación con Dios. Porque cuando el Espíritu habla, algo se mueve. Y si se mueve en ti, es que ya ha comenzado el tiempo nuevo. La iglesia no es un museo. No es una estatua de mármol a la que se mira con nostalgia. La iglesia está viva. Respira. Llora. Sueña. Y a veces, se sacude. Porque el Espíritu Santo no es viento que acaricia, es viento que transforma. Que derriba lo muerto y sopla lo nuevo. Que no teme al caos, porque en él puede surgir la creación. Y este tiempo que inicia con León XIV, es un tiempo de movimiento. Un movimiento que no es huida, sino peregrinación. Un movimiento que no es modernización vacía, sino fidelidad renovada. Un movimiento que no abandona el pasado, pero tampoco lo idolatra. Porque si algo nos enseñó Cristo, es que la verdad no se negocia, pero tampoco se encierra. Francisco, su predecesor, abrió muchas puertas. Puertas que durante siglos habían estado entreabiertas o bloqueadas por el miedo. Habló de sinodalidad. De escucha. De una iglesia que camina junta, que no impone, sino que acompaña. Fue amado y criticado. Pero lo que no se puede negar, es que fue profético. Y ahora, León XIV se encuentra con ese legado. ¿Lo detendrá? ¿Lo cambiará? No. Lo profundizará. Pero lo hará a su manera. Con su voz. Con su historia. Con su estilo. Porque cada papa es distinto. Pero todos sirven al mismo Cristo. Y en sus primeras decisiones ya se percibe su sello. Primero, la reafirmación de la sinodalidad. León XIV ha dicho que no basta con escuchar opiniones. Hay que discernir juntos. No se trata de democracia. Se trata de docilidad al Espíritu. Porque el Espíritu no habla solo al Papa. Habla también a los laicos. A las religiosas. A los jóvenes. A los niños. A los ancianos. Habla a través del pueblo santo de Dios. Y León XIV ha pedido que ese pueblo no sea espectador. Que tome su lugar. Que ore. Que proponga. Que camine. Segundo, ha comenzado a limpiar con firmeza lo que aún huele a corrupción. Porque la transparencia no es una moda. Es una exigencia del Evangelio. Y el nuevo Papa, con discreción pero con fuerza, ha iniciado un proceso interno de purificación en los organismos vaticanos. No para agradar al mundo, sino para agradar a Cristo, que aborrece la hipocresía. Tercero, ha reorientado la atención hacia las periferias. No solo las geográficas. Las existenciales. Ha enviado a sus primeros delegados no a las grandes capitales, sino a comunidades indígenas, a regiones olvidadas, a diócesis heridas por la violencia. Porque sabe que allí late el corazón de la Iglesia. Y aquí, detengámonos. Porque esta decisión no es política. Es teológica. Es espiritual. Es el eco de lo que dijo Jesús: lo que hiciste con uno de estos pequeños, conmigo lo hiciste. En estos gestos está el alma del pontificado de León XIV. No un papa de titulares. Un papa de caminos. No un reformador de estructuras. Un reformador de corazones. Y sin embargo, no ha abolido nada esencial. No ha roto con la tradición. La ha profundizado. Porque en su visión, la verdadera reforma no es hacer lo que agrada al mundo, sino permitir que el Evangelio vuelva a ser fuego. Muchos esperaban decretos llamativos. Cambios drásticos. Pero el verdadero cambio ha sido silencioso. Como la levadura en la masa.
como la semilla bajo tierra. Es el cambio que comienza cuando un papa se arrodilla antes de decidir. Cuando escucha antes de hablar. Cuando pregunta al espíritu antes que al protocolo. Y eso no se ve en los noticieros. Pero lo perciben los que rezan. Como aquella religiosa anciana que me escribió desde Mérida: Padre Luis, al ver al nuevo Papa, sentí lo mismo que cuando era niña y veía a Juan Pablo II, una paz que no puedo explicar. Esa paz es fruto del movimiento del Espíritu. Y este Espíritu, hoy, impulsa a la Iglesia hacia un horizonte de purificación y misión. Porque no se trata solo de reformar documentos. Se trata de reformar el corazón. ¿Y tú, querido hermano, querida hermana, estás dispuesto a moverte? ¿Estás dispuesto a dejar que el Espíritu sacuda tus costumbres? ¿Estás dispuesto a dejar el miedo y lanzarte al camino de la fe viva? Porque la Iglesia no se renueva desde Roma solamente. Se renueva desde cada hogar. Desde cada misa vivida con fervor. Desde cada confesión sincera. Desde cada rosario rezado con lágrimas. El Papa León XIV lo sabe. Por eso no pide aplausos. Pide oración. No pide seguimiento ciego. Pide discernimiento unido. No pide adulación. Pide conversión. Y en este nuevo tiempo, cada uno de nosotros tiene una misión. No esperes reformas externas si no estás dispuesto a cambiar por dentro. Porque la Iglesia se transforma cuando tú te transformas. Cuando el padre de familia ora con sus hijos. Cuando la madre enseña la fe sin vergüenza. Cuando el joven decide no avergonzarse de su rosario. Cuando el sacerdote vive con fuego y no con rutina. Cuando el consagrado ama el silencio más que el protagonismo. Entonces, sí, la Iglesia se pone en movimiento. Entonces, sí, viene un nuevo Pentecostés. Entonces, sí, la reforma no es moda, es milagro. Y ese milagro comienza contigo. América Latina. Tierra donde la fe no es adorno, es herencia. Donde las procesiones siguen recorriendo calles de tierra, donde el nombre de María se susurra al oído de los niños. Donde el Evangelio se mezcla con el olor del café recién colado y con el canto de gallos que anuncian un nuevo día. Tierra sufriente. Tierra de mártires. Tierra de esperanza. Y ahora, una vez más, esta tierra levanta la mirada y ve al Papa. No como a un extraño. No como a un símbolo lejano. Sino como a un hijo de esta tierra. Porque aunque Robert Prevost haya nacido en Chicago, su corazón fue formado en Perú. Y eso lo transforma todo. Él no aprendió español en aulas universitarias. Lo aprendió entre campesinos, en las comunidades andinas, en las cocinas donde el arroz se bendice antes de servirse, en las capillas sin bancos donde basta con arrodillarse en el suelo. Él no leyó sobre la pobreza. La tocó. La escuchó. La abrazó. América Latina lo vio llegar como misionero y ahora lo ve subir al trono de Pedro. Y en ese gesto, hay una promesa. Una promesa que muchos aquí han estado esperando. Porque durante años, esta región ha sido vista como periferia. Como campo de misión, sí, pero no como centro de decisiones. Como semillero de vocaciones, pero no como generadora de rumbo. Pero ahora, el viento cambia. Ahora, las comunidades indígenas no solo son visitadas por delegados. Son escuchadas por un papa que las conoce. Ahora, las madres que caminan kilómetros para asistir a misa no son estadísticas. Son las mujeres que un día saludaron al joven fraile Agustino que hoy lleva el anillo del pescador. Ahora, los jóvenes que cantan alabanzas en guitarra sienten que su forma de vivir la fe tiene lugar en el corazón del Vaticano. América Latina se reconoce en el Papa. Y el Papa se reconoce en América Latina. Pero esta no es una reivindicación social. Es un despertar espiritual. Porque León XIV no ve esta tierra como un mercado. La ve como una fuente. Como una reserva espiritual para el mundo. Ustedes tienen el don de la alegría en medio del dolor, dijo en su primer encuentro con delegados latinoamericanos. Tienen la fe de los pequeños, que agrada tanto al corazón de Dios. Palabras sencillas. Pero palabras que curan. Porque esta tierra ha sido herida. Por ideologías, por corrupción, por indiferencia. Ha sido dividida. Ha sido utilizada. Y sin embargo, sigue creyendo. Y eso es lo que el Papa quiere exaltar. Su pontificado no es un giro político hacia el sur.
Es un retorno al corazón de la Iglesia, al pueblo que cree, aunque no tenga mucho, que canta, aunque llore, que espera, aunque todo parezca perdido. América Latina tiene una nueva voz en Roma. Pero más aún, tiene una nueva responsabilidad. Porque no basta con alegrarse. Hay que responder. Y la respuesta no es solo entusiasmo. Es conversión. Es compromiso. Es volver a encender las capillas vacías. Es volver a formar a los jóvenes en la fe verdadera, no en eslogans emocionales. Es volver a predicar con la Biblia en una mano y el rosario en la otra. Es vivir el Evangelio con radicalidad, en medio de un mundo que se ha vuelto tibio. El Papa León XIV conoce nuestras heridas. Pero también conoce nuestra fuerza. Y está confiando en nosotros. Sí, en ti también. ¿Lo sabías? ¿Sabías que tu fe sencilla puede sostener el pontificado? ¿Sabías que tus oraciones, aunque silenciosas, llegan al trono de Dios? ¿Sabías que cada vez que renuncias al pecado por amor a Cristo, estás colaborando con la renovación de la Iglesia? Muchos esperan del nuevo Papa decisiones espectaculares. Pero la verdadera revolución no vendrá de decretos. Vendrá de la santidad. Y América Latina ha dado muchos santos. Muchos mártires. Muchos testigos. Y dará más si respondemos al llamado. Querido pueblo latinoamericano, el Papa te mira. Y más aún, confía en ti. Esta es la hora. La hora de dejar la queja y abrazar la misión. La hora de dejar la nostalgia y caminar con audacia. La hora de volver al primer amor. Porque Dios ha mirado a esta tierra con ternura. Y a través de León XIV, ha dicho, tú no estás al margen. Estás en el centro de mi corazón. Hay algo que ningún informe oficial puede medir. Algo que ningún titular puede traducir. Es el susurro del alma colectiva. Es esa corriente invisible que une corazones, que enciende velas en rincones olvidados, que hace llorar a un hombre en silencio frente al televisor encendido. Es la voz del pueblo. Y cuando se anunció al nuevo Papa, esa voz se alzó, no en un solo idioma, no desde una sola ciudad, sino desde los rincones más inesperados del mundo. Desde una cárcel en Guatemala, donde un grupo de presos celebró una misa improvisada agradeciendo por un papa que conocía la realidad de los pobres. Desde un hospital en Caracas, donde una enfermera anciana susurró, gracias, Señor, por darnos a alguien que ha caminado entre nosotros. Desde un rancho en México, donde un campesino colgó una foto del nuevo papa junto al Sagrado Corazón. Porque aunque no todos conocen su biografía, hay algo que los sencillos reconocen sin explicación, el espíritu. Y el espíritu se hizo sentir. Yo, el padre Luis Toro, recibí mensajes de todo tipo. Un joven me escribió desde Medellín, padre, yo me alejé de la iglesia. Pero al escuchar al nuevo papa hablar de paz, sentí como si alguien me llamara por mi nombre. Una madre de Barquisimeto me dijo, cuando el papa pidió oración, mis hijos, que no rezan, se arrodillaron conmigo sin que yo lo pidiera. Un seminarista desde Bolivia escribió, he dudado mucho. Me he sentido seco. Pero al ver la serenidad de León XIV, recordé que Dios no se equivoca. Estas reacciones no nacen del marketing. Nacen del alma. Porque el alma reconoce cuando hay verdad. Y en tiempos de tanto engaño, de tanto espectáculo vacío, de tanta desconfianza, el pueblo estaba sediento de una señal auténtica. Y esa señal llegó con el silencio reverente de un hombre que no buscó el cargo, pero abrazó la cruz. Muchos esperaban confusión, división, polémica. Pero ocurrió lo contrario. En parroquias de Venezuela, de Colombia, del Ecuador, se llenaron los templos no por curiosidad, sino por gratitud. Por ese sentimiento íntimo de que Dios sigue guiando a su pueblo. Por esa esperanza que crece cuando el pastor tiene el olor de las ovejas. Y no solo los fieles hablaron. También hablaron los pastores. Un obispo del sur de Chile escribió en su carta dominical, León XIV es un regalo para una iglesia que necesita volver a escuchar. Su estilo callado es el lenguaje del espíritu que obra sin estruendo. Una religiosa en Argentina compartió, he servido por 40 años en villas marginales. Al escuchar al nuevo Papa, sentí que alguien nos ha visto finalmente. Incluso algunos escépticos confesaron su sorpresa. Un periodista agnóstico, conocido por sus críticas a la Iglesia, escribió en su columna, hay algo en la mirada del nuevo Papa que desarma. No es marketing. Es real. Y esto es lo que más conmueve.
No es un papa que divide. Es un papa que llama. Llama al creyente tibio. Al herido. Al que se ha alejado. Al que ha perdido la fe. Porque su voz no grita. Atrae. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Pero no todo ha sido aceptación inmediata. Algunos sectores de la iglesia más tradicional se preguntan, ¿continuará con las aperturas de Francisco? Otros más progresistas se inquietan, ¿será demasiado prudente? Pero en medio de esos análisis, el pueblo sencillo reza. Y la oración del pueblo vale más que 1000 debates. Porque la iglesia no se sostiene por estrategias. Se sostiene por rodillas dobladas. Por fieles que rezan por su papa como por un padre enfermo. Por niños que aprenden a decir León XIV antes de saber leer. Por ancianos que ofrecen su dolor por él, cada mañana. El pueblo está hablando. No con discursos. Con testimonio. Con lágrimas. Con velas encendidas. Con rosarios rezados por los que aún dudan. Y esa voz del pueblo fiel, es la voz que León XIV ha dicho querer escuchar. En su primera audiencia general, lo dijo claramente, quiero ser un papa que camina con ustedes. Que escucha. Que aprende. Porque en ustedes vive el espíritu del resucitado. No lo dijo desde la autoridad. Lo dijo desde la fe. Y eso ha despertado algo profundo. Porque por mucho tiempo, muchos se sintieron solos. Pero ahora sienten que alguien los ha visto. Y esa sensación no se borra fácilmente. La voz del pueblo ha hablado. Y lo ha hecho con una palabra que no se aprende en los libros. Una palabra que solo nace cuando el alma toca el cielo, esperanza. Cuando un papa es elegido, no solo se cierra un cónclave, se abre una nueva etapa. Una etapa donde los caminos no están trazados. Donde la historia aún no ha sido escrita. Donde la voz del Espíritu todavía está por ser escuchada. Y ahora, con León XIV, el futuro de la Iglesia no es solo una incógnita, es una promesa. Pero también un desafío. Porque ser papa no es ocupar una silla. Es cargar una cruz. Es mirar al mundo no desde un balcón, sino desde el Getsemaní. Es decir como Pedro, Señor, tú sabes que te amo, y después, apacentar ovejas heridas, confundidas, algunas extraviadas. El pontificado de León XIV apenas comienza. Y ya se siente ese aire nuevo. Esa brisa del espíritu que anuncia que algo profundo se está moviendo. Pero también se perciben las sombras. Las sombras del secularismo que sigue creciendo en el mundo. Las sombras del relativismo que ha entibiado la fe de muchos. Las sombras de las divisiones internas que amenazan con convertir a la Iglesia en un campo de batalla ideológica en lugar de un hospital para pecadores. Y frente a todo eso, ¿qué hará León XIV? ¿Qué haremos nosotros? La esperanza no es ingenuidad. Es fuerza. La esperanza es saber que, aunque el mar se agite, Cristo está en la barca. Y este Papa ha demostrado que camina no con estrategias humanas, sino con la brújula del Evangelio. Desde sus primeras decisiones, se ha mostrado como un hombre de escucha. De contemplación. De profundidad. Pero también de firmeza. Él no busca agradar a todos. Busca ser fiel. Y esa fidelidad es el mayor acto de esperanza. Pero no podemos cargar todo sobre sus hombros. La Iglesia no es solo el Papa. La Iglesia eres tú. Soy yo. Somos todos. Y si queremos que este tiempo nuevo sea verdaderamente de renovación, no basta con observar. Hay que involucrarse. Hay que rezar. Hay que obedecer. Hay que amar. Hay que vivir el Evangelio no como un ideal, sino como un mandato. ¿Cuáles son los desafíos? Muchos. Volver a encender la fe en Europa, donde tantas iglesias se han vaciado. Sostener la esperanza en América Latina, donde la pobreza y la violencia intentan apagar la llama. Defender la dignidad de la vida en cada etapa. Acompañar a los jóvenes, no con eslóganes, sino con verdad. Formar sacerdotes santos, no administradores. Sanar heridas internas, abusos, divisiones, escándalos. Y sobre todo, devolverle al mundo la mirada de Cristo. Pero hay también señales de esperanza. Hay un nuevo fervor entre los jóvenes católicos. Hay familias que vuelven a rezar juntas. Hay religiosos que sirven en silencio, sin buscar reconocimiento. Hay mártires silenciosos en tierras de persecución.
Y hay santos ocultos que sostienen la iglesia desde sus casas, desde sus sufrimientos ofrecidos, desde su oración diaria. El futuro no está escrito. Pero si hay oración, habrá Pentecostés. Si hay humildad, habrá renovación. Si hay fidelidad, habrá victoria. León XIV no vino a traer una revolución humana. Vino a recordarnos que la verdadera revolución ya ocurrió en la cruz. Y que todo lo que necesitamos para ser santos ya nos ha sido dado. Él ha comenzado este camino con serenidad, con fe, con prudencia. Pero sobre todo, con un deseo profundo de caminar con el pueblo de Dios. ¿Y tú, caminarás con él? ¿O seguirás siendo espectador? La iglesia no necesita más críticos. Necesita testigos. No necesita aplausos. Necesita conversión. No necesita popularidad. Necesita santidad. Hoy, al cerrar este camino de 8 capítulos, no estamos cerrando una historia. Estamos comenzando un compromiso. El compromiso de orar por el Papa, cada día. De vivir nuestra fe con coherencia. De confiar en que Dios sigue actuando, incluso cuando no lo vemos. Y sobre todo, de creer que la Iglesia, nuestra Madre, aún tiene mucho por dar al mundo. Porque Cristo está con ella. Y porque el Espíritu sigue soplando. Y cuando el Espíritu sopla, hasta los huesos secos vuelven a la vida.